Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. La autora del siguiente tema es Leda María Flavorea. Ella escribe sobre las virtudes y los vicios. En la pregunta 909 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta si es posible que el hombre venza sus malas tendencias a través del esfuerzo. Los benefactores espirituales responden que sí, y que algunas veces solo tiene que hacer pocos esfuerzos. Lo que falta es voluntad. Y concluyen la respuesta con el siguiente comentario: ¿cuán pocos de ustedes hacen algún esfuerzo? Sabemos lo que es virtud y lo que es vicio, pero ¿cómo podemos saber si somos virtuosos? Disponemos de algunos elementos que nos permiten esta evaluación. Disponemos en primer lugar de la razón, de la inteligencia y del libre albedrío. Y unida a esa condición de elección, tenemos la voluntad. Además, a esos factores, contamos también con la fe razonada, que la podemos definir como la comprensión de nuestro deber moral con relación a Dios y a nosotros mismos. Sin embargo, si tenemos conciencia de nuestra inferioridad espiritual, ¿cómo entonces podemos identificarla? Dos actitudes priorizan esa identificación: el exagerado apego a las cosas materiales y el interés personal, fruto del mismo sentimiento de egoísmo que orienta los objetivos que perseguimos en cada existencia en este mundo físico. El mundo está regido por leyes divinas que establecen límites en función de nuestras necesidades. Entonces, en cualquier aprendizaje que el hombre realice, ya sea de un oficio, de un arte, o incluso en el ejercicio de cualquier poder, él termina provocando más perjuicio a sí mismo que a los demás, pues no puede o no sabe distinguir el uso del abuso, o sea, los excesos, generando alteraciones dañinas a su organismo y a su psiquismo. Esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos. En la alimentación, que de una necesidad que nos causa placer, en exceso se transforma en placeres de la mesa. El hombre empieza a vivir para comer, lo que lo lleva a la enfermedad y a la muerte. En la recreación, que siendo necesaria para el espíritu como fuente de higiene mental, puede ser transformada, por exceso, en seducción por la emoción, por el lucro fácil, lo que lo lleva inevitablemente al vicio del juego. ¿Y qué decir de la necesidad de afecto y de cariño que todo ser humano tiene? La necesidad de dar y de recibir afecto debe ser compartida con la familia, los amigos y los semejantes. Al darse en exceso, se concentra en una sola persona, transformándola en objeto de amor, llevando al desequilibrio espiritual cuando se pierde. Se puede dar un ejemplo más: la necesidad de la autoestima. Todos nosotros necesitamos de proyectos que nos lleven al éxito personal, ya sea en el campo social o profesional. Sin embargo, cuando transformamos esa idea en un proceso obsesivo, casi siempre nos olvidamos de los demás proyectos de vida tan importantes como ese, y no nos damos cuenta de nada más a nuestro alrededor. De esa manera llegaremos a ser monotemáticos, es decir, a tener una idea fija que con toda seguridad le traerá grandes perjuicios a nuestro desequilibrio psíquico. Allan Kardec le pregunta a los orientadores espirituales si esas pasiones son irresistibles, y ellos responden que no, y nos advierten que algunas personas dicen que quieren resistir, pero les falta fuerza de voluntad real, y sus espíritus, por sus condiciones inferiores, se complacen con esa situación, y que aquel que realmente los quiere reprimir ya comprende la naturaleza espiritual, y eso es un triunfo del espíritu sobre la materia. La mejor manera de resistir el mal es
por lo tanto, conociéndose. ¿Pero cómo se puede conseguir esto? El examen de nuestras reacciones ante algunas situaciones nos pueden avisar. Por ejemplo, cuando convivimos con nuestro prójimo, cuando pasamos por situaciones de dolor, cuando estamos solos siempre que sea posible, o entonces como hacía San Agustín, que hacía un inventario diario de sus acciones al acostarse, para buscar la manera de ser mejor al día siguiente. Hacía una lista de aquello que había hecho bien, de aquello que no pudo hacer, de lo que podría haber hecho y no hizo, y de lo que hizo mal. Eso no es complicado de ejecutar, y con un poco de voluntad, nosotros también lo podemos hacer. Durante nuestras existencias, coleccionamos situaciones aflictivas y conflictivas que necesitamos esconder tras máscaras adecuadas a las circunstancias que nos rodean. Pero gastamos tanta energía para ocultarlas, que cuando se abren las heridas, es como si la energía nos abandonara, se produce un vacío para seguir luchando. Esto nos hace comprender que cuanto mayor es la transparencia de sentimientos, mayor será la energía disponible para enfrentar la vida, y mucho más rápidamente retomaremos el equilibrio ante cualquier situación que pueda avalarnos momentáneamente. Independientemente del grado evolutivo en el que nos encontremos hoy, todos buscamos el mismo objetivo, la evolución y la felicidad. No es fácil, pues siempre atenuamos nuestros defectos y exageramos los defectos de los demás. Por eso es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos y que consideremos nuestros defectos en función de cómo los clasificaríamos si fueran los defectos de los demás. No puede haber dos pesos y dos medidas para Dios. El paradigma a ser seguido es Jesús y su código el Evangelio. Terapia de la oración. La oración es una solución valiosa para todo momento o necesidad y se encuentra al alcance de quien desea la paz y la realización, alterando para mejor los factores que fomentan la vida y facilitan su desarrollo. La oración es el instrumento por el cual el ser humano le habla a Dios y la inspiración le llega en calidad de divina respuesta. Cuando alguien ora, baña, como con la luz de la luna, el paisaje mental y lo inunda de paz, revitalizando los soportes de la energía animadora de la vida. La oración sincera hecha de la entrega íntima a Dios desarrolla la percepción de realidades normalmente no detectadas que hacen parte del mundo extrafísico. El ser material es condensación de lo energético, real, transitoriamente organizado, en conjuntos celulares para el objetivo esencial de la evolución. Al desarticularse o al sufrir influencias degenerativas, necesita reparaciones
en los intrincados mecanismos vibratorios, de modo que se recomponga, se reequilibre y mantenga la armonía indispensable para alcanzar la finalidad a la que se destina. El psiquismo que ora consigue obtener resistencias en el campo de energía, que se convierte en fuerzas de manutención de los equipos nerviosos funcionales de la mente y del cuerpo. La oración induce a la paz y produce estabilidad emocional, generadora de salud integral. La mente que ora se sintoniza con la fuente de la vida, enriqueciéndose de fuerzas espirituales y lucidez. Como una terapia valiosa, la oración atrae a las energías reconstructivas que reajustan moléculas orgánicas en el mapa del equilibrio físico y al mismo tiempo dinamiza las potencialidades psíquicas y emocionales, robusteciendo al individuo. Por eso cuando un enfermo ora, recibe una valiosa transfusión de fuerzas y revitalizan los leucocitos para la batalla de la salud y sustento de los campos inmunológicos, restaurándole las defensas. El individuo siempre es el resultado de los pensamientos que elabora, que acepta y que emite. El pesimista se autodestruye, mientras que el optimista se autosostiene. Y aquel que cree en sus propias posibilidades las desarrolla, las perfecciona y las maneja con seguridad. En cambio, el que duda de sí mismo y de sus propias posibilidades, envolviéndose en una psicoesfera perturbadora, desarregla los centros de fuerza y queda exhausto, especialmente cuando está enfermo, asemejándose a una vela prendida en las dos extremidades que consume doblemente el combustible que sustenta la luz, hasta que se extingue. En cambio, la mente que se vincula a la oración se ilumina, sin perder vitalidad. Todo lo contrario, se fortalece y expande más claridad de la que posee. Envolviéndose en las irradiaciones de la oración a la que se entregue, el ser logrará enriquecerse de salud, de alegría y de paz, por ser la oración el medio poderoso por el cual le habla a Dios y por cuyo medio, inspirado y pacificado, recibe la respuesta de nuestro Padre. Al lado, por lo tanto, de cualquier terapia prescrita, que sea la oración la de mayor significado y la más sencilla de ser utilizada. Artículo de Momentos Enriquecedores, dictado por el espíritu Joana de Ángelis, a Divaldo Pereira Franco, en Salvador, Bahía, 1994. Una clínica trata por drogas y alcohol a universitarios y profesores. El líder del proyecto es Javier Bejarano, especialista en Administración de Salud de la Universidad Nacional de Colombia. Que jóvenes de 16 años lleguen a la Universidad Nacional con un historial de hasta 5 años de problemas con el consumo de alcohol y las drogas
fue lo que más impactó a Lucy Barrera, directora de la Oficina de Bienestar de la Universidad. Por eso, lejos de tratar de ocultar una realidad que se presenta en este y en otros centros universitarios de la ciudad de Bogotá, profesionales de este departamento decidieron investigar cuáles eran los factores de riesgo que incidían en que tanto alumnos como profesores cayeran en el problema. A través de una serie de encuestas entre los años 2004 y 2010, se encontró que 8.842 estudiantes de 27.000 de la sede de Bogotá cayeron o estaban en riesgo de caer en comportamientos adictivos y que de 1.100 funcionarios de la misma universidad, un 42% manifestó consumir alcohol con cierta regularidad. Este análisis tiene un propósito: evitar que en el interior de la universidad profesores, administrativos y estudiantes consuman alcohol o drogas, fenómeno que la universidad no pretende ocultar, sino por el contrario, atender desde diferentes esferas. El mensaje es que se puede contribuir a que más personas no terminen con problemas graves de salud, como dice el doctor Javier Bejarano, especialista en Administración de Salud de la Universidad Nacional y líder del proyecto. Factores de riesgo. Erradicar el problema de raíz no es fácil, pero lo que intenta hacer la universidad es atender varios factores de riesgo que encontraron: las ventas informales dentro de y en los entornos de la universidad, atender a los jóvenes que ingresan a estudiar con antecedentes de años en el consumo de alcohol y drogas, y el choque cultural de los estudiantes que llegan de otras regiones. Identificar esos factores era el primer paso para trabajar, dijo la señora Lucy Barrera. El primer punto es el que más trabajo les ha costado a las directivas porque, pese a que hay un acuerdo de voluntades entre universidades para evitar la venta de drogas y alcohol dentro y cerca de las universidades, no sirve de nada si no existe ya, urgentemente, un marco normativo distrital o nacional para que se pueda prohibir de raíz esta actividad en los entornos educativos, dijo Barrera. El de las ventas ambulantes es el fenómeno más grave que se presenta en esta universidad. Por el campus circulan diariamente unas 40.000 personas que, lastimosamente, encuentran drogas y alcohol que comercializan algunas de ellas, dijo Barrera. Por último, había que atender a los estudiantes y profesores que ya se encontraban inmersos en el riesgo o en el consumo de drogas o alcohol, y es ahí donde la Oficina de Bienestar y la Facultad de Enfermería deciden abrir una clínica para el tratamiento de estas personas. ¿De qué se trata? La clínica trata a docentes, alumnos y administrativos en riesgo de caer en la adicción a drogas o al alcohol. El fin es que la persona reflexione y se deshabitúe. Hay atención médica, psicológica, nutricional, de salud oral, de trabajo social y hasta de medicina alternativa. No queremos estigmatizar a la universidad ni a sus estudiantes, sino que encuentren apoyo y soluciones, dijo Bejarano. Si el paciente se encuentra en una fase adictiva, lo remitimos a un programa de rehabilitación. Otro proceso es brindarles a los universitarios programas de bienestar en deporte, cultura, danzas y hasta espiritualidad. Desde que está funcionando la clínica, 65 jóvenes han acudido en busca de ayuda y con 4 de ellos se llevaron a cabo procesos de rehabilitación exitosos. Texto tomado de la publicación El Tiempo, fecha de publicación 4 de abril de 2011.
Reflexiones de Joana de Angelis. Ventanas en el alma. El sentimiento y la emoción normalmente se transforman en lentes que filtran los acontecimientos, dándoles color y connotación propios. De acuerdo con la estructura y el momento psicológico, los hechos tienen un significado que no siempre corresponde a la realidad. El que usa lentes oscuros, aun ante la claridad solar, ve el día con menor intensidad de luz. En las relaciones entre los seres humanos, los hechos también adquieren connotaciones de acuerdo con el estado del alma de las personas involucradas. Por lo tanto, es urgente y necesario conducir los sentimientos de modo que se equilibren los hechos con relación a ellos. Una actitud sensata es un abrir de ventanas en el alma, con el fin de observar bien los acontecimientos del transcurso de los seres humanos. De acuerdo con la dimensión y el tipo de apertura, será posible observar la vida y vivirla de forma agradable, aun en los momentos más difíciles. Hay quien abre las ventanas del alma para dejar que se exterioricen las impresiones negativas, haciendo uso de lentes oscuros que todo lo ensombrecen con el toque pesimista de censura y quejas. Pon en tus ventanas el amor, la bondad, la compasión, la ternura, con el fin de que escoltes al mundo y a su cortejo de acontecimientos. El amor te permitirá ampliar el círculo de afectividad, bendiciendo a tus amigos con la cortesía, los estímulos entusiastas y la tranquilidad. La bondad irrigará de esperanza los corazones secos por los sufrimientos y las emociones despedazadas por la aflicción que se te acerquen. El perdón constituirá tu fuerza revigorizadora puesta en beneficio del delincuente, del malo, del demente que te busque. La ternura rociará el perfume reconfortante de tu afabilidad, levantando a los caídos y apoyando a los que se tropiezan. Así tú impedirás que caigan cuando estén cerca de ti. Las ventanas del alma son espacios felices para que se expanda la luz y se realice la comunión con el bien. El ejemplo de un joven dedicado al Evangelio. En la obra Para vencer las drogas, original de Carlos Bacelli y Odilon Fernández, se lee este ejemplo de Juan. Cuando fue llamado al apostolado, Juan contaba cerca de 18 años de edad y era el más joven de los compañeros de Jesús, convirtiéndose en uno de los más fieles depositarios de sus enseñanzas. Solamente él estaba con María a los pies de la cruz
en el instante de la crucifixión. Por el Evangelio sufrió las mayores humillaciones sin ningún desánimo. El cuarto Evangelio, el que nos da una idea de la verdadera dimensión espiritual de Cristo, es de su autoría. El Apocalipsis fue también escrito por él. Como usted ve, amigo, ejemplos de vidas que se entregaron a Jesús en la juventud no nos faltan. Citaremos solamente dos, el de Timoteo y el propio Juan, para que cada uno de nosotros sepa que el joven puede realizar cuando hace y toma la opción correcta. No creamos entonces que los temas de la religión deban interesar solo a los que ya maduraron en la experiencia física. Los jóvenes que se distancian de la religión sienten más pronto o más tarde una especie de vacío de Dios en el corazón. Víctima de una angustia existencial, se equivocan y recurren a las drogas, aceptando esa oferta del ilusorio refugio que la irresponsabilidad de muchos le ofrece, aprovechándose de su fragilidad espiritual. No se deje doblar por los argumentos de los que desean viciarlo. No experimente la droga en ninguna hipótesis, pues su sabor es de una amargura indefinible. Pero si usted ya la experimentó, no recurra más a ella. No crea en el tabú de que el toxicómano será siempre un toxicómano. En su primera epístola, Juan escribió: y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. En el momento exacto, de la obra Momentos de Coraje, del espíritu Joana de Angelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Así como es imposible que el cuerpo se mantenga sin la sangre, tampoco el alma vivirá en paz sin el combustible de la fe. La fe constituye el elemento fundamental para la sustentación de la vida digna y realizadora. Del mismo modo que el cuerpo no puede subsistir sin alimento, el espíritu tampoco consigue mantenerse en equilibrio sin la fuerza de la oración. El alimento es secundario al organismo, que prescinde de él momentáneamente, con el fin de reequilibrarse y mantener la salud, mientras que sin la oración, el ser espiritual se aturde y adormece. El hombre está predestinado a dominar los instintos, venciendo a las pasiones que lo encadenan a la infelicidad, poniéndose al servicio del bien que le corresponde. Para conseguirlo, se hace indispensable que tenga el coraje de la fe, debido a que la cobardía que le impide tomar las decisiones ennoblecedoras es más peligrosa y violenta que otras imperfecciones que lo marcan y, de cierto modo, son consecuencia de ella. La oración constituye la fuerza más eficaz para vencer tal impedimento, el miedo, y lanzarse con valor a la conquista de los objetivos,
para los cuales se encuentra en el mundo. Los grandes hombres alcanzaron las metas que se proponían, impulsados por la fe que era el resultado de su identificación con el bien. Y su unión con la oración siempre fue su alimento para sostenerlos en los momentos más graves y cruciales de la existencia. Efectivamente, otros tantos se lanzaron en las batallas del crimen y de la destrucción, llevados por el egoísmo y por el miedo a las situaciones de agresividad y de locura en las que se extenuaron. Atormentados, odiaron y fueron odiados, persiguieron y terminaron vencidos. Los hombres de fe en Dios sufrieron, es cierto, pero aún así no le produjeron sufrimientos a nadie. Amaron y dejaron rastros luminosos, iluminando el trayecto de aquellos que también aman y les siguen el ejemplo y los pasos. Es inaplazable el elegir entre el bien y el mal y lo que es mejor para la vida, más convincente, saludable, placentero y pacificador. A través de la oración será fácil discernir, escoger y adoptar cuál es el camino más seguro y feliz. La oración auténtica, aquella que brota del corazón buscando a Dios, entregándose a Él, se convierte en un escudo de seguridad, de defensa, una protección contra los elementos nocivos que rigen interiormente en el hombre o que vienen de afuera intentando agredirlo. Solo aparentemente se puede vencer a un hombre de fe, a un hombre que ora. Sin embargo, nunca se conseguirá dominarlo. Él siempre es libre y está siempre en paz. Nada lo perturba, porque no le teme a nada, no ambiciona nada, solamente anhela alcanzar la perfección. La oración es la salvación de la vida. Sin ella, el hombre enloquece. Cuando estés rodeado de dificultades y agresiones y no veas ninguna posibilidad de que te llegue ayuda a tiempo, ora, entregándote a Dios, y la salvación te llegará de arriba en el momento exacto. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.